Pampa Boys parten igual que los niños, hay que calentar por favor. Una sola vuelta, 5 kilómetros. Repito el recorrido, mientras de la hora de la largada. Intersección, Gobernación. A ver, repito, llegamos a la Gobernación, ahí está el juez, el juez en el fondo, giro a la izquierda, llegamos al puente peatonal, a la izquierda que también está un juez, hacia el puente Carrozable, pasamos el puente Carrozable, pasa al Banco del Austro y coge toda la 15 de noviembre hasta llegar a Maximiliano Espilia, ahí en la Y, a mano de... Ahí tenemos, señoras y señores, el número 305. Vamos a ver de quién se trata a la altura del Parque Central 12. Vamos ingresando, señoras y señores, al puente Carrozable de la ciudad de Tena.
Aquí alguien que tenga buen remate los come. Y comienza a llevar el liderato el 314, no resiste, vuelve a tomar la posta. El número 305, señoras y señores, a la altura de la 15 de noviembre. Estamos por el terminal terrestre, escoltados del patrullero de la Policía Nacional para llevar lo que es la información de esta competencia atlética en el marco de festividades. Aquí disputándose siempre el primer lugar, el 305 toma la hegemonía. Vamos arribando a la Federico Monteros, a la altura del Sindicato de Choferes Profesionales. A la distancia podemos observar a dos de los deportistas de la Federación Deportiva de Napo, uno representante del equipo de los Supro de fútbol. Sin embargo, el 305 lleva la hegemonía en esta super competencia atlética a propósito de las festividades de los 54 años de provincialización. Bienvenida, triunfador absoluto en esta categoría de la competencia atlética. ¿Cómo estuvo la prueba, Lucho? Muy duro. Me cansé. Pero a propósito, hiciste una carrera de inteligencia. Venías aguantando el ritmo hasta la altura del puente Carrozable, ¿no? ¿Cómo te sientes ahora? Bien, que gané el primer lugar. ¿Orgulloso de ese primer lugar? Sí. ¿A quién dedicas el triunfo? A mi hermana y a mi cuñado. Ya, muchas gracias, ¿no?